Buenos días o buenas tardes. Siendo las 12 horas, buenos días. Siendo las 12 horas del 26 de mayo del 2025, día lunes, a través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Regis Oliver Chávez Sánchez. Proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otro en agravio del Estado. Expediente 23-2025-1. La audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, adjunto de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctor. ¿Puede acreditarse la defensa pública? Muy buenos días, señor juez supremo, señores partes procesales presentes. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro con registro de Colegio de Abogados del Santa, número 2228, en esta mañana asistiendo como defensa necesaria ante la falta de algún abogado privado. Cumplida la acreditación, señor juez. Gracias. Gracias. Defensa del señor Chávez. Señor magistrado, muy buenas tardes con todos los sujetos procesales. Abogado Regis Oliver Chávez Sánchez, inscrito en el Colegio de Abogados de la Libertad, con número de registro 4406, dirección electrónica rechavez@mpfn.gov.pe y casilla electrónica 7140, ejerciendo autodefensa, en conformidad con el inciso 1 del artículo 39 de la Ley de la Carrera Fiscal. Gracias, doctor. Doctor Hernández, se encuentra el señor Chávez, abogado, también va a ejercer su autodefensa. Gracias por asistir a esta audiencia. Muchísimas gracias, señor juez, dado que está completamente amparado por la Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, hasta luego. Doctor Chávez, ¿cuánto tiempo necesita para sus argumentos? Señor magistrado, un máximo de 20 minutos, no más. Ok, le voy a dar 20 minutos máximo. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Al amparo de lo previsto en el artículo 139.14 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 9 del título preliminar y los numerales 1 y 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal, solicito urgente tutela a mi derecho a la autodefensa, en su manifestación de derecho a interrogar directamente a los testigos, dentro de las diligencias preliminares de investigación iniciadas en mi contra por la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, por la supuesta comisión del delito de cohecho pasivo específico. La medida de corrección que solicito consiste en ordenar a la Fiscalía Suprema que autorice el ejercicio de mi autodefensa durante la realización de los actos de toma de declaración de los testigos Andy Rodríguez Domínguez, Max Castro Guamán, Abelardo Caicho Ramis, Jorge Díaz Cabello, Iván Melgar Cáceres, Hernán Mendoza Salvador, Iván Quispe Mancilla, Gladys Rojas Castro, Denise Neira Montoya y Jaime Javier Villanueva Barreto, de modo que pueda yo interrogar de manera personal y directa a los referidos testigos, así como también a otros testigos que la Fiscalía citará a declarar en la investigación que sigue en mi contra. Según Alberto Binder, en el proceso penal tiene lugar una antinomia fundamental, una contraposición esencial y básica entre la búsqueda de la eficacia y los límites al poder punitivo. Aceptar que esto es así nos permite entender tres cosas. Primero, que las normas procesales deben ser vistas o como herramientas de política criminal o como parte del sistema de garantías. Mientras las necesidades político-criminales deben ser analizadas siempre desde un punto de vista restrictivo, las garantías deben ser analizadas siempre desde un punto de vista expansivo. En segundo lugar, debemos entender que la contraposición entre eficientismo y garantismo en los sistemas adversariales es vista como algo normal, por eso es formalizada e institucionalizada. Pero en los sistemas inquisitoriales, la contradicción bilateral no es vista como algo normal, sino como algo extraño, incómodo o molesto. Como consecuencia, debemos entender, en tercer lugar, que los sistemas procesales que no son fieles a esta contraposición e introducen elementos de tipo inquisitorial están condenados a operar como sistemas procesales disfuncionales en los que el eficientismo se impone por la fuerza y termina atropellando al garantismo. En esta incidencia denuncio la incorporación de elementos inquisitoriales a la investigación que se sigue en mi contra por parte de la Fiscalía Suprema. Los elementos inquisitoriales que incorpora la Fiscalía, en primer lugar, se expresan como la violación de mi derecho a la autodefensa, en su vertiente de derecho a interrogar directamente a los testigos. En segundo lugar,
se expresan como la violación del principio de legalidad procesal, que impone la interpretación restrictiva de aquellas normas que coactan o limitan el ejercicio de derechos reconocidos al imputado. En tercer lugar, se expresan como la violación del principio de interdicción de la arbitrariedad a través de las vías de hecho. ¿De qué manera la Fiscalía vulnera mi derecho a la autodefensa? Impidiéndome interrogar directamente a los testigos. La Fiscalía Suprema ha iniciado en mi contra esta investigación, imputándome, sin base fáctica ni probatoria, la comisión del delito de cohecho pasivo específico. Según su tesis, durante mi desempeño como fiscal adjunto supremo provisional, precisamente en esta fiscalía, yo le habría aceptado al abogado José Luis Castillo Alba, investigado por esta fiscalía, el ofrecimiento de interceder ante los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, no se dice cuántos son esos miembros y mucho menos quiénes son, para que me beneficien indebidamente en la convocatoria número 10-2021, y así se asegure mi nombramiento como fiscal superior titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, cargo que precisamente ejerzo desde el 16 de febrero del 2023. La Fiscalía Suprema inicia esta investigación tomando como elemento probatorio de cargo la declaración de Jaime Javier Villanueva Barreto, quien en septiembre y en octubre de 2024, es decir, 10 meses después de iniciado el procedimiento especial que lo tiene como aspirante a colaborador eficaz, sostiene en otra investigación a cargo de otra Fiscalía Suprema que él conoció en el mes de marzo del 2023 al abogado Castillo Alba, y que cuando conoció al abogado Castillo Alba en marzo del 2023, este le manifestó que yo era su hombre en el Ministerio Público y que estaba moviendo sus influencias para que yo fuera beneficiado indebidamente por los miembros de la Junta Nacional de Justicia a través de mi nombramiento como fiscal superior titular. Dato rotundamente falso, absurdo e imposible, el que suministra el señor Villanueva Barreto, puesto que yo fui proclamado ganador de la única plaza de fiscal superior titular el 12 de enero del 2023 y presté juramento como tal el 16 de febrero del 2023. Y según el señor Villanueva Barreto, él conoció al abogado Castillo Alba en marzo del 2023 y tras conocer a dicho abogado en marzo del 2023, este le refirió que estaba moviendo sus influencias para que yo ganara una plaza que ya había ganado y para que yo asumiera un cargo que ya había asumido. El señor Villanueva Barreto no solo formula una sindicación manifiestamente tardía, 10 meses después de haber iniciado un proceso de colaboración eficaz, sino que además tal sindicación se apoya en hechos falsos, absurdos e imposibles. ¿Cómo viola, señor magistrado de la Fiscalía Suprema, mi derecho a la autodefensa, íntimamente ligado al principio de igualdad de armas y al principio de contradicción bilateral? Según Julio Mayer, la defensa es una garantía procesal que comprende, entre otras, la facultad de intervenir en el procedimiento penal abierto para controlar la prueba de cargo. El adecuado ejercicio de la defensa se traduce en una serie de derechos instrumentales de rango constitucional, entre los que se destaca el derecho a la autodefensa, íntimamente ligado al derecho a controlar la prueba. En el literal D del numeral 2 del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se garantiza a todo imputado el derecho de defenderse personalmente, así como el derecho a ser asistido por un abogado de su elección. Son las dimensiones material y técnica del derecho de defensa que no pueden ni deben confundirse. Nuestra Corte Suprema, en el recurso de apelación 207-2024, se ha ocupado recientemente del tratamiento del derecho a la autodefensa y particularmente del derecho del imputado que ejerce su propia defensa a interrogar directamente a los testigos. Así se puede apreciar en el primer párrafo del fundamento de derecho segundo del auto de apelación del 13 de enero de 2025, emitido por su sala penal permanente. El derecho a la autodefensa y el derecho a interrogar a los testigos, sostiene la Corte Suprema, dado su carácter fundamental y convencional, deben presidir y definir la interpretación de los preceptos del Código Procesal Penal. Señor magistrado, la Fiscalía dio inicio formal a la investigación en mi contra a través de la disposición número 2 del 1 de abril de 2025. Mediante esta disposición, la Fiscalía no solo inició la investigación, sino que como parte de la actividad investigativa convocó a las siguientes personas en calidad de testigos: Andy Rodríguez Domínguez, Max Castro Guamán y Abelardo Caicho Ramis para el 23 de abril, Jorge Díaz Cabello, Iván Melgar Cáceres y Hernán Mendoza Salvador para el 24 de abril, Iván Quispe Mancilla para el 25 de abril, Gladys Rojas Castro y Denis Neira Montoya para el 28 de abril y Jaime Villanueva Barreto para el 29 de abril. Notificado el 2 de abril con la disposición número 2, me apersoné ante la Fiscalía mediante escrito el 7 de abril. En mi escrito de apersonamiento informé a la Fiscalía la decisión de ejercer mi autodefensa, no solo al amparo del inciso 1 del artículo 39 de la Ley de la Carrera Fiscal,
sino también de la mano del lineamiento jurisprudencial establecido por nuestra Corte Suprema en el fundamento de derecho segundo del precitado auto del 13 de enero de 2025. La Fiscalía, mediante providencia número 7 del 14 de abril, en forma expresa aceptó que ejerciera mi autodefensa, dada mi condición de abogado y fiscal, al que la ley de la carrera fiscal le autoriza a defenderse en causa propia. Pero no solo eso, la Fiscalía Suprema aceptó que ejerciera mi autodefensa de la mano del lineamiento establecido por nuestra Suprema Corte en el fundamento de derecho segundo del precitado auto de apelación del 13 de enero del 2025, que de manera exclusiva se ocupa de un caso en el que los investigados, Rafael Vela Barba y Domingo Pérez Gómez, tenían la calidad de fiscales al igual que yo. Caso en el que los magistrados investigados denunciaban, también vía tutela de derechos, el que no se les hubiera permitido interrogar a un testigo, coincidentemente al testigo Jaime Villanueva Barreto. Cuando la Fiscalía emitió la providencia del 14 de abril, aceptó el ejercicio de mi autodefensa sin ningún matiz, esto es, sin introducir restricción o limitación a alguna de las facultades que comprende la autodefensa, como lo es la facultad de interrogar de manera directa y personal a los testigos. Y la Fiscalía aceptó ello de manera consciente, pues el derecho del imputado que ejerce autodefensa a interrogar directamente a los testigos es el único tema del que se ocupó la Corte Suprema en el segundo fundamento jurídico del precitado auto de apelación. Como acabo de referir, fui notificado el 14 de abril con la providencia que aceptaba mi apersonamiento y el ejercicio de mi autodefensa. Sin embargo, el 23 de abril, cuando me constituía la Fiscalía con el fin de participar en la declaración del testigo Andy Rodríguez Domínguez, el señor fiscal adjunto supremo y la señora fiscal provincial designados para llevar adelante la investigación dejaron constancia en un acta que el testigo no había asistido a rendir declaración. Pero lo grave viene aquí. La Fiscalía, atentando contra su propia providencia del 14 de abril, sin que mediara hecho alguno, introdujo en el acta de concurrencia la genérica, vaga y abstracta afirmación de que los testigos deben declarar en forma libre y espontánea y me otorgó un plazo de 24 horas para que yo apersonase un abogado bajo apercibimiento de imponerme un defensor público. A pesar que expresé mi sorpresa y rotunda disconformidad con semejante decisión, y pese a que solicité que se dejara constancia de mi oposición en acta, los señores fiscales no accedieron, por lo que me rehusé a firmarla, dejando a manuscrito constancia de ello. El mismo 23 de abril, ejerciendo siempre mi autodefensa, me volví a constituir a la Fiscalía Suprema. El testigo Max Castro Guamán no concurrió a declarar, aunque presentó un escrito justificando su inasistencia. El testigo Abelardo Caicho Ramis tampoco se presentó a declarar, aunque no se llevó a recabar la constancia de su notificación. Los señores fiscales, sin expresión de causa, me informaron que yo no iba a poder interrogar directamente a los testigos y me intimaron a que personara dentro de las 24 horas siguientes un abogado bajo apercibimiento de imponerme un defensor público. Podría pensarse, señor magistrado, que lo ocurrido el 23 de abril no comporta una violación consumada de mi derecho a la autodefensa, porque en definitiva, las declaraciones de los testigos Andy Rodríguez, Max Castro y Abelardo Caicho, de todos modos no se habrían podido recibir ya que estos no concurrieron a la Fiscalía. Pero esa posible lectura no sería correcta, porque más allá del dato de que aquellas tres declaraciones no se habrían podido de todos modos llevar a cabo, lo cierto es que la Fiscalía no solo atropelló su propia decisión, contenida en la providencia número 7 del 14 de abril, en virtud de la cual había aceptado el ejercicio de mi autodefensa sin restricciones, sino que de manera sorpresiva e injustificada me conminó el mismo día en que las declaraciones testimoniales debían llevarse a cabo a que apersonar un abogado bajo apercibimiento de imponerme un defensor público, es decir, me privó de mi derecho a la autodefensa. Por si lo anterior no fuese ya pernicioso, en las diligencias previstas para el 24 de abril, se intensificó y agravó la violación de mi derecho a la autodefensa y también se hizo notoria la vulneración del principio de legalidad procesal. El numeral 3 del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal regula una clase de interpretación, la interpretación por el resultado, en cuya virtud opta por la interpretación restrictiva cuando la ley coacta la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas o limita un poder conferido a las partes o establece sanciones procesales. Las normas del proceso penal reconocen derechos y conceden facultades a las diferentes personas que intervienen en él, pero al mismo tiempo establecen prohibiciones, nulidades y caducidades. Por lo que, teniendo en cuenta los fines del proceso, la interpretación extensiva es aplicable cuando se trata de derechos y facultades procesales, y la restrictiva cuando se trata de prohibición probatoria, nulidad, inadmisibilidad, caducidad e inutilizabilidad. Los testigos, Iván Melgar Cáceres y Hernán Mendoza Salvador, concurrieron el 24 de abril a la Fiscalía a rendir su declaración. Y pese
a que ambos testigos se presentaron puntualmente a declarar y pese a que ninguno de ellos planteó por escrito o verbalmente algún hecho o situación que les imposibilitara, impidiera o dificultara prestar declaración en mi presencia, los señores fiscales a cargo de la investigación anunciaron sin más la decisión de la Fiscalía de no llevar a cabo los actos procesales en mención, aduciendo que yo no había cumplido con apersonar un abogado, reiterándome la intimación a que lo hicieran bajo apercibimiento de imponerme un defensor público. A pesar que nuevamente mostré mi disconformidad con semejante decisión y no obstante que solicité que se dejara evidencia de mi oposición en acta, los señores fiscales no accedieron, por lo que me rehusé a firmarla, sentando a manuscrito la razón de mi negativa. Señor magistrado, ¿por qué el segundo eje de esta solicitud de tutela es la violación del principio de legalidad procesal? La Sala Penal Permanente de nuestra Suprema Corte, al emitir pronunciamiento de fondo en el recurso de apelación 207-2024, ha sido muy clara. El numeral 1 del artículo 338 del Código Procesal Penal, que le reconoce al fiscal la facultad de permitir la asistencia de los sujetos procesales a las diligencias investigativas, salvo las excepciones previstas por la ley, debe ser siempre interpretado en un sentido favorable al ejercicio de la garantía de defensa procesal, que presupone el ejercicio del derecho de defensa y como manifestación de el ejercicio de la autodefensa. No existe previsión legal que le autorice al fiscal impedirle al investigado que tiene la condición de abogado y que ejerce su autodefensa la intervención en un acto de investigación como lo es la toma de una declaración testimonial. Desde el principio de reserva de ley, el accionar de la Fiscalía deviene arbitrario y perjudicial, pues fácticamente crea e impone por la fuerza una prohibición allí donde el ordenamiento jurídico no lo permite. La Corte Suprema ha establecido que la regla es la citación y concurrencia de los sujetos procesales a los actos de investigación. Todavía más clara es nuestra Suprema Corte al advertir que aquella regla resulta en mayor medida exigible cuando en el caso concreto los investigados tienen la condición de abogados con indudable experiencia procesal penal, pudiendo únicamente negársele a estos la intervención en determinados actos de investigación si en su desarrollo llevan a cabo patentes conductas obstruccionistas, de amenaza a los testigos o en general de una manifiesta mala fe procesal, o cuando impiden injustificadamente una pronta y regular actuación de la diligencia. Situaciones que en modo alguno se produjeron en el caso de las declaraciones programadas por la Fiscalía para el 23 y el 24 de abril. Lo más preocupante es que la Fiscalía, incurriendo exactamente en la misma infracción que había sido denunciada vía tutela de derechos en el caso de los magistrados Rafael Vela Barba y Domingo Pérez Gómez, y que había sido ya sancionada en forma correcta por nuestra Suprema Corte en el recurso de apelación 207-2024, soslayó abiertamente la regla según la cual el análisis del peligro para el testigo debe ser siempre un análisis concreto y jamás abstracto. En el tercer eje de mi argumentación, el último, sostengo que la Fiscalía ha vulnerado mi derecho a la autodefensa y el principio de legalidad procesal mediante el recurso a las vías de hecho, infringiendo así el principio de interdicción de la arbitrariedad. Según el numeral 1 del artículo 122 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público en el ámbito de su intervención en el proceso dicta disposiciones y providencias y formula requerimientos. Conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 122 del citado Código Adjetivo, mediante las providencias el Ministerio Público ordena materialmente la investigación, mientras que a través de las disposiciones decide toda otra actuación procesal que requiere expresa motivación. Señor magistrado, la Fiscalía vulnera mi derecho a la autodefensa y el principio de legalidad procesal y lo hace a través de medios que se encuentran vedados por el ordenamiento jurídico. La decisión de la Fiscalía de impedirme interrogar directamente a los testigos y de intimarme a apersonar un defensor bajo apercibimiento de imponerme un defensor público no es una decisión contenida en una providencia o en una disposición. Es una decisión insertada de manera sorpresiva y arbitraria en actas fiscales de concurrencia. La Fiscalía, lejos de expedir una disposición o cuanto menos una providencia, ha decidido recortar a mi derecho a interrogar directamente a los testigos recurriendo a un instrumento absolutamente atípico e inidóneo, como lo es un acta fiscal. Un acta fiscal de concurrencia debería limitarse a la descripción de la comparecencia de una o más personas al espacio físico en el que opera determinada fiscalía, con indicación precisa del día y hora en que tal comparecencia se produce, a fin de que ello quede documentado. Pero no se piense, señor magistrado, que aquí simplemente estoy denunciando una mera infracción formal. No es lo trascendente el aspecto de forma, sino el empleo de las vías de hecho para recortar indebidamente el ejercicio de un derecho constitucional como lo es el derecho a la autodefensa, expresado en la facultad de que quien se defiende a sí mismo pueda interrogar directamente a los testigos. Es la violación material de un derecho constitucional y no una mera infracción de formas procesales lo que denuncio.
La Fiscalía es plenamente consciente de haber utilizado las vías de hecho para recortar mi derecho a la autodefensa. Sabe muy bien la Fiscalía que a través de un acta no se puede adoptar semejante decisión, y mucho menos dejar sin efecto la providencia del 14 de abril, mediante la cual aceptó incondicionadamente el ejercicio de mi derecho a interrogar en forma directa a los testigos. Porque es consciente de ello, la Fiscalía ha emitido la disposición número 3 del 25 de abril del año en curso. A través de esta disposición, la Fiscalía, por una parte, efectivizando el apercibimiento que de manera arbitraria consignó en las actas de concurrencia del 23 y el 24 de abril, ha decidido cursar un oficio a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia para que se me imponga un defensor público. Y por otra parte, reafirmando su arbitraria decisión de impedirme ejercer mi autodefensa, ha decidido reprogramar no solo las declaraciones testimoniales que estuvieron previstas para el 23 y el 24 de abril, sino también las declaraciones testimoniales que había programado para el 25, 28 y 29 de abril. La emisión de la disposición número 3 constituye un intento de la Fiscalía Suprema por cubrir un conjunto de actuaciones arbitrarias bajo un manto de aparente legalidad. Este intento, lejos de alcanzar su finalidad, no hace sino evidenciar un proceder arbitrario, pues pone de manifiesto que la decisión de impedirme interrogar directamente a los testigos no se asienta en hechos o situaciones concretas, sino en una voluntad carente de toda base y justificación normativa. Y lo más preocupante, pone de manifiesto un elemento de intencionalidad, que desde ya descarta la posibilidad de una actuación fiscal involuntaria o descuidada. La disposición 3 no recoge un solo dato objetivo que justifique la decisión fiscal de impedirme interrogar en forma directa a los testigos. No existe en aquella disposición, en contra de lo que tiene establecido nuestra Corte Suprema, un análisis concreto y suficiente sobre el peligro para los testigos. El que mi solicitud de tutela sea declarada fundada no solamente pasa por adoptar la medida de corrección consistente en ordenar a la Fiscalía que permita mi intervención personal en la declaración de los testigos ya citados, a fin de que pueda yo interrogarlos de manera directa, sino también responde a la necesidad de que vuestra judicatura ordene o disponga que la Fiscalía me permite interrogar directamente a otros testigos. ¿Qué sucede, señor magistrado? Y con esto culmino. Una vez abierta la presente investigación, en ejercicio de mi autodefensa, he solicitado a la Fiscalía llevar a cabo actos de investigación consistentes en la toma de declaración testimonial de los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia que estuvieron a cargo de la convocatoria 10-2021, así como la toma de declaración de los abogados especialistas que me evaluaron en la etapa de estudio de caso, donde obtuve 100 puntos, con el fin de demostrar que mi evaluación y mi nombramiento fueron absolutamente rigurosos y transparentes. En el marco de la convocatoria 10-2021, ninguno de los postulantes que compitieron conmigo formularon algún tipo de impugnación, queja o reclamación, y mucho menos lo hizo algún tercero. La convocatoria llevada a cabo por la Junta Nacional de Justicia no ha sido cuestionada interna ni externamente. No se ha incoado en torno a ella ninguna demanda constitucional como hubiera podido ser, por ejemplo, un amparo. Pero al margen de esto, que no es un dato menor, a mi solicitud, la Fiscalía ha accedido a recibir la declaración de los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia y los especialistas que me evaluaron en el estudio de caso, encontrándose solamente pendiente el señalamiento de día y hora. En esa línea, es derecho que me asiste el interrogar de manera personal y directa a estos últimos testigos, así como los que oportunamente han sido ya citados por la Fiscalía. Por lo que la medida de protección que peticiona vuestra judicatura se extiende también a este ámbito. Por todo lo expuesto, señor magistrado, le solicito declarar fundada mi solicitud de tutela de derechos. Muchas gracias por el tiempo concedido. Gracias, doctor. Doctor Prado tiene la última palabra. Sí, señor juez supremo, con el mayor respeto a lo que al mencionarse sobre el derecho de defensa a Bindem, a Julio Meyer, una exposición retórica sobre la doctrina, pues sobre el derecho a la defensa, que yo no voy a referirme ante usted, porque usted conoce perfectamente lo que es el derecho a la defensa. Voy a partir por la última parte que ha referido el señor Oliver Reyes. Ha presentado un escrito donde solicita la declaración de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y se le ha concedido. Un escrito suscrito por él, se le ha aceptado la autodefensa, se le ha aceptado los testigos. Lo que no le está diciendo el señor Oliver Reyes es la verdad. Se está victimizando en esta investigación, lo cual lamento tener que decirse. He trabajado con él. Lamento que se exponga así de una fiscalía en la cual él tiene pleno conocimiento que respetamos las garantías, respetamos los derechos. Pero en fin, es su derecho a accionar como crea pertinente. El derecho a la defensa, señor juez supremo,
Al tener amparo constitucional, le menciono, no le voy a mencionar yo doctrina, el expediente 0808 del 2022 del Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la defensa en que no debe quedar en estado de indefensión. El contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando en el seno de un proceso, en este caso investigatorio, cualquiera de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos judiciales o fiscales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. No cualquier irregularidad con su tramitación constituye per se una violación del derecho de defensa, fundamento octavo de esta decisión del Tribunal Constitucional. Solo se produce la afectación del derecho en cuestión cuando, como consecuencia de la irregularidad en su tramitación, se constata que el justiciable ha quedado en un estado total de indefensión respecto de un pronunciamiento, consecuencias jurídicas que lo agraven, como por ejemplo los actos de investigación. Ya lo ha mencionado el señor Oliver Regis, cuáles son los hechos por los cuales se le viene investigando preliminarmente, sospecha simple. Pese a que ha efectuado, inició diciendo que se le ha iniciado una investigación sin tener ninguna base, hasta dio a conocer que hasta ilegalmente podría ser, cuando él mismo ha hecho una valoración probatoria de la declaración de Jaime Javier Villanueva Barreto, es quien le imputa hechos, él mismo lo ha referido. Entonces no es tan cierto desde el primer punto que diga que la Fiscalía inició una investigación sin tener ninguna base. No es correcto. Después la ha mencionado usted en forma reiterada el recurso de apelación 207-2024, en el cual reclamaba José Domingo Pérez Gómez y Rafael de la Barba sobre los derechos a la autodefensa. Esto es, no haber interrogado directamente a Jaime Javier Villanueva Barreto. Eso trata este recurso de apelación. Y este recurso de apelación, que por supuesto, nos le ha dicho el abogado Regis, ha declarado infundado su recurso de apelación. ¿Por qué no fue amparado? ¿Por qué? Porque cuando se le tomaron las declaraciones iniciales a Jaime Javier Villanueva Barreto, no estaba presente la defensa de el señor José Domingo Pérez Gómez, objeto de recurso. Si las declaraciones de Jaime Javier Villanueva Barreto lesionaron el derecho de defensa al no contar en su intervención con un abogado defensor de su elección o defensor público. De eso trataba este recurso de apelación. Y al final no se dejaron sin efecto las declaraciones que se habían tomado sin participación de la defensa de José Domingo Pérez. Se ampliaron las declaraciones porque en una investigación pueden ampliarse las mismas y pudieron interrogar en la ampliación. ¿Dónde está, como dice el señor Oliver Regis, que definitivamente per seculo seculorum no podría restringirse algún derecho? Le voy a mencionar, señor juez supremo, la Sala Penal Permanente, apelación 20 del 2022, Junín, 31 de enero del 2023, sobre el derecho a la autodefensa, fundamentos jurídicos, 5.10, 5.11. Hay circunstancias que justifican la limitación del derecho a la autodefensa y la imposición de un defensor público sin que ello importe vulneración al derecho de defensa. Le decía, señor juez supremo, en esta apelación 20-2022 se justifica la limitación al derecho de defensa y la imposición de un defensor público, fundamento 5.10, fundamento 5.11. Es un caso idéntico al que está mencionando el señor Oliver Regis. Dicha consideración es válida si se toma en cuenta que como fiscal a cargo de la dirección de la investigación preliminar tenía que tomar las precauciones necesarias para la correcta realización de estas. Estos son las declaraciones de testigos,
de modo que la justificación para limitar su derecho a la autodefensa en dicha diligencia era razonable. Tenemos nosotros una jurisprudencia que efectivamente autoriza que en determinadas circunstancias se puede limitar el derecho a la autodefensa. Nosotros, señor Juez Supremo, y no le ha dicho el señor Oliver Regis, le sigue faltando a la verdad, porque le ha dicho, y acá lo he anotado, que la Fiscalía le ha prohibido estar presente en la declaración de Jaime Javier Villanueva Barreto y otros testigos, y le ha pedido a usted que nos conmine, lógico, amparando su derecho a la defensa que se había violentado desde el primer momento, para que él esté presente. Falso, falso. No se le ha prohibido no estar presente en la declaración de Jaime Javier Villanueva Barreto. Simplemente no ha venido porque inconcurrió el testigo, ya ha concurrido el abogado de su libre elección. El señor Oliver Regis no solamente cuenta en este momento con un abogado defensor de oficio en caso no concurriera su abogado de su elección. Él ha elegido un abogado de su libre elección. ¿Y por qué eligió? Se ha pedido la restricción de tomar las declaraciones de los siguientes testigos, y esto se motivó en la disposición número 3 de 2025, el 25 de abril de 2024. Andy Junior Rodríguez Domínguez y Max Alexandro Castro Guamán. ¿Sabe quiénes fueron estos testigos fiscales? Fueron investigados por el propio Oliver Regis, investigados por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado y de Edith Luz Holgado Vera. O sea, dos personas, dos testigos a quienes él investigó y se le dijo, nosotros queremos tener una declaración libre y voluntaria. Podría tener algún tipo de temor, eso está justificado, pues en estas dos que venga su abogado de su libre elección o un abogado de oficio. Y él recurrió al abogado de su libre elección. La declaración de Jorge Luis Díaz Cabello es su inferior jerárquico, trabaja en el despacho del doctor Oliver Regis actualmente, y él tenía que venir como un testigo de cargo. Oiga, ¿qué dice la lógica? ¿Qué dice la razonabilidad de todo esto? Que un inferior jerárquico que trabaja con él iba a dar información valedera, cierta, respecto a los cargos que se le está imputando. Es razonable pensar que se puede sentir intimidado. Luego, Franklin Jaime Tommy López, que ha sido el fiscal supremo, inmediato superior del señor Oliver Regis, Iván Leudosio Quispe Mancilla, Gladys Janet Milagro Rojas y Denise Neira Montoya, han sido quienes compartieron labores con el señor Oliver Regis. Igualmente, Iván Vladimir Melgar Cáceres y Hernán Wilfredo Mendoza Salvador, fiscales que participaron en la convocatoria en la cual el señor Oliver Regis ganó la plaza de fiscal superior. Señor juez supremo, fueron las únicas declaraciones en las cuales se le pidió que designe un abogado de su libre elección o en su defecto se iba a designar un abogado de oficio. En todas las demás declaraciones, él puede participar. No hay ninguna disposición prohibitiva al respecto. Le está faltando a la verdad. Tan es así que en las declaraciones el día en que inconcurrió Jaime Javier Villanueva Barreto, no concurrió el señor Oliver Regis. No concurrió, a sentar en el acta, estar presente, porque no estaba prohibido a que interrogue directamente. No lo hizo para victimizarse ante usted. Otro testigo, Andy Junior Rodríguez, otro testigo, que tampoco ha concurrido el señor Oliver Regis para venir ante usted y referirle que se le está negando participar en la misma, que es Abelardo César Caicho Ramis, que tampoco concurrió el señor Oliver Regis, pese a que podía hacerlo para interrogarlo. Hay un acta en concurrencia. No ha venido el señor Oliver Regis, no estaba impedido.
Las declaraciones de las personas que le he mencionado, señor juez supremo, se han llevado a cabo toda vez que fueron reprogramadas. No se llevaron a cabo los días ni 13 ni 14 de mayo del 2025. Se realizaron entre los días 7 de mayo, al 14 de mayo de este año. En todas esas declaraciones en las cuales se le pidió que esté su abogado, el abogado de libre elección del señor Oliver Regis estuvo presente y formuló preguntas a todos los testigos. Es más, me comenta la fiscal que intervino en dichas declaraciones que vino con un pliego interrogatorio escrito. ¿Quién se le habría dado el pliego interrogatorio? Es obvio, es su derecho. Y en ningún momento se le dijo que no podía ejercer la defensa conjunta. Desde el primer momento se le dijo, puede ejercer usted la defensa conjunta con el abogado que designe o el abogado de oficio en todos los actos procesales. Señor juez supremo, lo referido por el señor Regis Chávez Sánchez puede ser entendido porque está sometido a una investigación, pero no puede faltar a la verdad. En su escrito ha referido que el suscrito como fiscal adjunto supremo ha estado presente en todas las actas. Falso. Mentira. Estuve en la primera. Es el acto en concurrencia del día 23 de abril del 2025. ¿Y por qué concurrí? Lo sabe muy bien, lo tengo al frente. Por respeto que había trabajado con nosotros. Y se le dijo que iban a ser reprogramadas estas mediante una disposición para que pueda designar un abogado de su libre elección, o en su defecto se le designaba un abogado de oficio. Y no quiero mencionar, porque sería muy espurio, las razones por las cuales él refirió que no podía designar un abogado de su libre elección. Y él dijo que nos rehusamos a que se consignara en esta acta lo que mencionara. Falso. En todas las actas que le ha acompañado a usted, puño y letra, me rehúso a firmar la presente acta, DNI tal, Oliver Regis Chávez Sánchez, huella digital. Oiga, la firma la puedo falsificar, pero la huella no. Está asintiendo, está aceptando. ¿En qué momento se le ha negado que no deje ninguna constancia? Respecto a que también me refirió de que en un acta nos hemos atrevido violentando las garantías, violentando sus derechos, a referirle de que designe un abogado. En esta sentencia del Tribunal Constitucional, Fundamento Jurídico 10, de la sentencia que le he mencionado, expediente 808-2002, habla que en el acta de registro, inclusive de audiencias hablan, se aprecia que estuvo presente un abogado, se aprecia que se declaró válidamente instalada, se dejan constancias de incidencias. En todas las audiencias o diligencias en las actas se deja constancias de incidencias o de situaciones procesales que podrían presentarse. La Fiscalía en ningún momento ha violentado el derecho a la defensa. En ningún momento se le ha dicho, no ejerzas tu autodefensa en esta investigación. Únicamente hemos restringido respecto a los testigos que le he mencionado y por las razones que fueran puestas en su conocimiento a través de una disposición fiscal. En el resto tiene el derecho de participar. Si el señor Oliver Regis, ante las preguntas efectuadas por su propio abogado, cree que no ha hecho las preguntas adecuadas, puede pedir la ampliación de las declaraciones y volver a tomarse con la pertinencia, conducencia y utilidad en presencia del abogado de su libre elección, como lo viene haciendo. En consecuencia, señor juez supremo, con el mayor respeto, solicito que se desestime lo solicitado por el señor Oliver Regis, porque en ningún momento se le ha violentado derecho alguno. Y está garantizada su derecho a la defensa. Ha estado presente su abogado en todas las diligencias. Se le reciben todos los escritos que el propio investigado presenta. Se proveen todos sus escritos. Se le aceptan sus testigos. Se le aceptan los elementos de convicción que él está ofreciendo. ¿Dónde está la violación al derecho de defensa? En consecuencia, señor juez supremo, que se desestime lo solicitado, declarándose improcedente el mismo. Gracias, señor.
Gracias, doctor. Doctor Chávez, tiene uso de palabra por 7 minutos, por favor. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, la Fiscalía Suprema no tiene claro el objeto de debate. O no lo tiene claro o pretende no tenerlo. El tema en discusión es un tema de defensa material, no es un tema de defensa técnica. Lo repito, el tema en discusión es un tema de defensa material, no es un tema de defensa técnica. El tema puesto a debate ante su judicatura es uno que habla sobre el ejercicio de la autodefensa, y el ejercicio de la autodefensa pertenece al ámbito material del derecho a la defensa, no pertenece a su dimensión técnica. La Fiscalía, no sé si consciente o inconscientemente, pretende convencerlo a usted de que la solicitud de tutela de derechos que estoy formulando es infundada debido a que yo cuento con defensa técnica, cuando lo que yo estoy denunciando es la violación de mi derecho a la autodefensa en su manifestación del derecho a interrogar directamente a los testigos. Señor magistrado, las palabras tienen un significado y su empleo no es en vano. Yo estoy denunciando la vulneración de mi derecho a interrogar directamente a los testigos. En ningún momento he denunciado la violación de mi derecho a contar con un defensor. La Fiscalía está seriamente confundida. Observe usted, señor magistrado, que la Fiscalía emitió el 25 de abril la precitada disposición número 3. Mediante dicha disposición no solo decidió la Fiscalía imponerme un defensor público, sino que también decidió reprogramar todas las declaraciones testimoniales que hasta ese momento había reprogramado. La primera de estas declaraciones fue reprogramada para el 7 de mayo del año en curso. Y sabe usted, señor magistrado, corría el 6 de mayo y yo no había sido contactado por ningún defensor público, ni mucho menos la Fiscalía me había notificado el apersonamiento de algún defensor público. Lo que hice entonces el 6 de mayo, como una muestra de buena fe procesal, para que no se tuvieran que reprogramar nuevamente las declaraciones testimoniales, fue apersonar un abogado temporal, el doctor Javier Alvarado Plasencia. Yo fui muy claro, señor magistrado, en el escrito que presenté a la Fiscalía el 6 de mayo. Fui claro al señalar en mi escrito del 6 de mayo que había decidido apersonar al doctor Alvarado Plasencia en una demostración de buena fe procesal y con el solo fin de evitar la dilación de la investigación. Y fui claro también al señalarle a la Fiscalía que el apersonamiento del doctor Alvarado Plasencia en modo alguno suponía una forma de desistimiento tácito o implícito a mi solicitud de tutela de derechos. Por eso es que estoy aquí defendiéndola, porque mis acciones son coherentes con mis afirmaciones. No aporta absolutamente nada a la discusión el que la Fiscalía sostenga que como las declaraciones de los testigos se están llevando actualmente a cabo con la participación del doctor Alvarado Plasencia, mi solicitud de tutela tiene que ser desestimada. Yo desde el inicio he denunciado y sigo denunciando la violación de la vertiente material de mi derecho a la defensa, cuál es la de ejercer mi autodefensa, dada mi condición de abogado y fiscal, al que la ley le permite defenderse a sí mismo en causa propia y en esa medida interrogar directamente a los testigos. Llegado a este punto del debate, la Fiscalía todavía sigue sin responder la pregunta de si ha vulnerado inconstitucionalmente mi derecho a la autodefensa, confundiendo o pretendiendo confundir dos ámbitos totalmente distintos, el de la defensa material y el de la defensa técnica. El literal E del tercer párrafo del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que todo procesado tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. El derecho que en esta incidencia procesal se discute no es el derecho del imputado a hacer interrogar a los testigos, sino el derecho del imputado a interrogar a los testigos de manera directa. ¿Qué más claro puedo hacer? Esta es una cuestión de defensa material, aquella es una cuestión de defensa técnica. La Fiscalía pretende desplazar la discusión al ámbito técnico de mi derecho a la defensa cuando lo que se encuentra en cuestión es la vulneración de mi derecho a interrogar directamente a los testigos, que es expresión de mi derecho a la autodefensa, una cuestión de defensa material. Finalmente, señor magistrado, la Fiscalía pretende que vuestra judicatura declare infundada nuestra solicitud sobre la base de lo resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el auto de apelación del 31 de enero del 2023, dentro del marco del recurso de apelación número 20-2022, Junín. Señor magistrado, la Fiscalía cita como precedente el referido auto de apelación. Pero antes de analizar dicho auto,
desde la óptica del caso concreto, debemos preguntarnos, ¿qué es un precedente, jurisprudencialmente hablando? Se entiende por precedente el supuesto ya resuelto en un caso similar, el cual goza de relevancia jurídica. El supuesto que intenta resolver un juez o un tribunal debe mantener una relación de similitud con aquel otro supuesto resuelto en el pasado, para que se pueda erigir en precedente. La Fiscalía habla de un caso idéntico. Vamos a ver. Pregunto, señor magistrado, ¿cuál es el supuesto invocado en la presente incidencia de tutela de derechos? Es el supuesto en el que un fiscal del Ministerio Público, quien es investigado por una fiscalía jerárquicamente superior, se ve impedido por decisión de esta de interrogar directamente a los testigos, a pesar que el fiscal investigado ejerce su autodefensa y no existe ningún hecho o situación que justifique la decisión de impedirle interrogar directamente a los testigos. Ahora pregunto, señor magistrado, ¿cuál es el supuesto del que se ocupó la Corte Suprema cuando emitió el auto del 31 de enero del 2023 en el recurso de apelación 20-2022 Junín? Es el supuesto en el que un fiscal del Ministerio Público, quien era investigado por una fiscalía jerárquicamente superior y ejercía su autodefensa, se vio impedido por decisión de esta de participar en una diligencia de toma, de escucha, transcripción y reconocimiento de voz de un audio que había entregado a la parte denunciante. Resulta evidente la impertinencia del precedente que trae a debate la Fiscalía Suprema. El caso que invoca la Fiscalía es sustancialmente distinto al que discutimos en esta audiencia. En cambio, el que nosotros invocamos sí es un precedente en todo el sentido del término. En el recurso de apelación 207-2024, la Corte Suprema conoció el caso de los fiscales Rafael Velabarba y Domingo Pérez Gómez, quienes eran investigados por la segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, por la supuesta comisión de delitos de corrupción de funcionarios, y a quienes la citada Fiscalía les negó el derecho a interrogar directamente en ejercicio de autodefensa al testigo Jaime Villanueva Barreto, sin que mediara un hecho o situación que justificase el negarles el ejercicio de aquel derecho. Pero, señor magistrado, no hay aquí solamente una cuestión de impertinencia por falta de similitud entre el precedente que invoca la Fiscalía y el caso que hoy nos ocupa. A decir verdad, el precedente invocado por la Fiscalía, en vez de apoyar su posición, permítame decirlo, termina por destruirla. En el caso del recurso de apelación 20-2022 Junín, la Corte Suprema tuvo por correctamente restringido el derecho del investigado a intervenir personalmente en la diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento de voz, por cuanto el fiscal que estuvo a cargo de esa diligencia dejó constancia en acta que durante su desarrollo, repito, durante su desarrollo, el investigado pretendía conducir la diligencia. Ello fue expresamente destacado por la Corte Suprema en el fundamento 5.11 del auto de apelación del 31 de enero del 2023. En aquel caso sí resultaba razonable limitar el ejercicio del derecho de autodefensa, impidiéndole al investigado participar en la diligencia, porque durante su desarrollo el investigado pretendía irrogarse facultades de dirección que claramente no tenía. Pero en el caso que hoy nos ocupa, la Fiscalía Suprema ni siquiera se esperó a que en alguna de las diligencias testimoniales diera inicio como para que pudiera evaluar mi comportamiento y de esa forma apreciar a lo mejor si yo obstruía, dificultaba o entorpecía la normal recepción de las declaraciones testimoniales, o si atentaba o pretendía atentar contra los testigos. Por eso la Fiscalía Suprema vulneró mi derecho a la autodefensa. En primer lugar, porque antes del inicio de las declaraciones, ningún dato objetivo le autorizaba a sostener mi participación personal y directa en la toma de la declaración de los testigos, o que mi presencia supusiese un riesgo para su integridad física o mental, y sin embargo me lo impidió. En segundo lugar, consciente de la inexistencia de aquel peligro, la Fiscalía me negó inconstitucionalmente el derecho a ejercer mi autodefensa, encubriendo su accionar mediante el recurso a la figura del defensor público, que amenazó con imponerme y terminó imponiéndome, confundiendo o pretendiendo confundir la dimensión material del derecho a la defensa con su vertiente o dimensión técnica. Y finalizo, señor magistrado, un minuto más con lo siguiente. Cuando nosotros analizamos la disposición número 3, 2025, del 25 de abril, tenemos que analizar el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Vayamos al contexto de descubrimiento muy rápidamente. Lo que por sobre todo demuestra la existencia de esta disposición es la percepción de la propia Fiscalía Suprema de haber procedido en forma ilegal y arbitraria al impedirme ejercer mi derecho a interrogar directamente a los testigos. Claro, si como responsable de una Fiscalía Suprema yo sé que he procedido correctamente al haberle impedido al investigado interrogar de manera directa a los testigos que había citado a declarar el 23 y el 24 de abril, ¿por qué tendría que emitir el 25 de abril, es decir, con posterioridad,
una disposición fiscal tratando de justificar una decisión ya tomada y ya además ya ejecutada. No tiene ningún sentido que la Fiscalía Suprema haya emitido el 25 de abril una disposición pretendiendo con ella regular situaciones producidas con anterioridad a su emisión, a menos que lo haya hecho con el fin de cubrir con un manto de aparente legalidad un conjunto de decisiones y actuaciones que perfectamente saben no son legales ni razonables. A nadie se le podría ocurrir siquiera mencionar en este ámbito la palabra regularización, porque por principio se regularizan situaciones preexistentes justas y adecuadas a derecho. No se regulariza aquello que desde un inicio es contrario a derecho. Y en el contexto de justificación encontramos, señor magistrado, razones más que suficientes para refutar la validez de esta disposición número 3. Y es que al expedirla, la Fiscalía Suprema incurre en lo que cualquier manual de derecho procesal describe como un caso de motivación aparente. En esta disposición no va a encontrar usted, señor magistrado, un análisis mínimamente sesudo que justifique la existencia de un peligro concreto sobre los testigos citados a declarar, que motive la decisión de la Fiscalía de impedirme interrogarlos directamente. La Fiscalía Suprema intenta con esta disposición salvar una situación por demás antijurídica y lo único que consigue es hacerla más visible, más notoria, más evidente. Muchas gracias. Gracias, señor. Doctor Prado tiene uso de la palabra por el mismo tiempo. Sí, señor juez supremo. Se ha atrevido a decir el señor abogado que la Fiscalía no tiene claro el objeto de discusión. Esto es una defensa material lo que está reclamando. No voy a responderle en los mismos términos. Entiendo que está en una situación incómoda por la investigación que tiene. Pero le voy a recordar, señor juez supremo, recordar que la defensa material en derecho penal se refiere a la capacidad de una persona que está procesada o acusada de un delito de defenderse personalmente, es decir, sin la asistencia de un abogado. Esto implica que el acusado puede expresarse, presentar pruebas, refutar acusaciones, ejercer sus derechos dentro del proceso. Pero esto tiene limitaciones, sí. El señor se ha atrevido a decir que yo he mencionado la apelación 20-2022, que es sustancialmente distinta a su ejecutorio. Le voy a leer Fundamento 5.11, le tengo que leer Adquirem litere, porque no sé cómo interpreta el señor investigado, a su manera la interpreta. En la audiencia de apelación 5.11, el recurrente afirmó que no había ninguna razón para no permitírsele ejercer su derecho a la autodefensa. Sin embargo, en su solicitud de tutela de derechos, sostuve que el fiscal le indicó que no podía ejercer su autodefensa en esa diligencia porque podía intimar a los testigos. Adquirem litere. ¿Dónde está que es sustancialmente distinto? Estamos hablando acá igual del derecho a la autodefensa para interrogar a testigos. ¿Por qué hace una interpretación tan antojadiza del investigado? Y es por eso que en esta ejecutoria se dice que la Fiscalía debe de tomar las precauciones necesarias para la correcta realización de esto. Que lo argumentado por la Fiscalía en la disposición número 3 del 2025 no lo convenza al investigado, pues eso es problema suyo. Acá se está justificando solo en 9 testigos que no esté presente. En todos los demás puede estar presente. Para victimizarse no estuvo presente cuando se citó a Jaime Javier Villanueva Barreto. Fue el abogado de su libre elección. ¿Por qué no estuvo presente? Debía estar presente. En otro testigo que también él debía estar presente, no ha concurrido. Para venir hoy día ante usted a referirle, señor, no me dejan ejercer mi autodefensa. La Fiscalía no conoce normas procesales, el único que conoce es el investigado. En consecuencia, señor juez supremo, inclusive la ejecutoria que ha mencionado el investigado en el cual ampara su pretensión, se trata de que se violentó en esta apelación efectivamente los derechos de José Domingo Pérez Gómez, porque se tomó la declaración, se ejecutó la declaración sin presencia del abogado de su libre elección ni de él. En este caso no se tomó ninguna declaración. Se le dijo, oiga, usted tiene el derecho de designar un abogado de su libre elección. La ley nos obliga, si es que no elige un abogado de su libre elección, recurrir a un abogado de oficio.
usted lo hace, señor juez supremo, en todas las diligencias donde no hay abogado de libre elección. O sea, ahora eso resulta un aspecto intimatorio, inconstitucional para el abogado Regis Oliver, que tanto derecho sabe. En consecuencia, no tiene ningún sustento, ningún tipo de argumento válido para venir ante usted que hemos violentado la defensa material. El señor Oliver Regis Chávez puede venir a todas las diligencias que quiera, interrogar a todos los testigos que quiera, testigos de cargo, de descargo, excepto los 9 que ya declararon y su abogado interrogó directamente. En consecuencia, reitero que se desestime lo solicitado por el referido investigado. Gracias, señor. Gracias, doctor. La Fiscalía, para que nos remita la carpeta, por favor. Correcto, señor. Enseguida se la remitimos. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita se declare fundada su tutela de derechos relacionada con la capacidad de ejercer autodefensa en un proceso seguido en su contra, y los argumentos de la Fiscalía, quien señala que ya se ha permitido que acceda a este derecho, salvo en 9 declaraciones en las que, según señala la Fiscalía, había participado la defensa acreditada por el propio solicitante en esta audiencia. Dicho ello, se va a evaluar, teniendo la carpeta a la vista, con los argumentos también que ha presentado la defensa del señor Chávez en su escrito de tutela de derechos. Dicho ello, se va a expedir la resolución correspondiente notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 12:57, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Hasta luego.